Continuando con el curso de circuitos eléctricos, vamos a ver la cuarta unidad correspondiente a la corriente alterna. Vamos a estudiar en la corriente alterna lo que es la frecuencia, la amplitud, la fase, que es un capacitor, que es un condensador, que es un circuito capacitivo, etc. Y además también lo que es una bobina, inductancia, que es un circuito RL serie. Inicialmente tenemos las señales de corriente alterna. Una señal de corriente alterna es aquella cuya amplitud varía con el tiempo. Por ejemplo, las señales de audio, de radio, de televisión, todos son señales de corriente alterna. Pueden tener esa forma: señal senoidal, que es la forma de un seno, pulsos, señales cuadradas o señales triangulares. La frecuencia. Un ciclo está formado por dos alternancias, una positiva y una negativa, por eso se llama corriente alterna, porque tiene alternancia. La frecuencia es el número de ciclos que ocurren en la unidad de tiempo, se miden en Hz. Hz es el número de ciclos por segundo. El periodo de la señal es la duración de un ciclo y se mide en segundos. El periodo es inverso de la frecuencia y viceversa, o sea que el periodo es 1 sobre f o f es 1 sobre t. El periodo puede ser segundos, puede ser milisegundos, que es una milésima de segundo, puede ser microsegundos, que es una milésima del milisegundo. La frecuencia puede ser kilohertz, que son 1000 Hz, o se puede medir en megahertz si la frecuencia es muy alta, que son 1000 kHz. Hay otra unidad que es la gigahertz, que es 10 a la 9, o sea 1000 megahertz. Aquí tenemos la señal, miren. Esto es una señal. Esto que es de acá hasta este punto es un ciclo. Ahí podemos decir que un ciclo, y ese es el periodo. En este caso el periodo de la señal es 10 milisegundos. Aquí tenemos la señal de voltaje. El eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es voltaje. Por ejemplo, 5 ciclos de una señal ocurren en 25 milisegundos. Hallar el periodo y la frecuencia. Si 5 ciclos duran 25 milisegundos, quiere decir que un ciclo dura 5 milisegundos, o sea, 5 veces menos, obvio. Por tanto, su periodo es de 5 milisegundos. Entonces, t, que es periodo de 5 milisegundos, la frecuencia que es 1 sobre t es 1 sobre 5, 1 sobre 5.2, aquí en milisegundos, entonces aquí aparece kilohertz, que es el número 200 Hz, o sea, 200 ciclos por segundo. Ese es el concepto de periodo y frecuencia. La amplitud. La amplitud se mide es en señal vertical. Nosotros tenemos varios valores. Por ejemplo, el punto máximo aquí lo vamos a llamar voltaje de pico. Y el voltaje entre este punto, o sea, entre pico y pico, se llama así, voltaje pico a pico. Un valor importante en corriente alterna es el valor RMS o valor efectivo. Ese se utiliza mucho más para asuntos prácticos que voltaje pico o voltaje pico a pico. Y el voltaje pico es 1.4 de RMS aproximadamente, exactamente raíz de 2 de RMS. Y despegando de RMS el voltaje pico sobre 1.4. Otro valor interesante es el valor instantáneo de la señal, que es el valor que tiene la señal en un tiempo dado. Se expresa en minúscula. Y ese voltaje instantáneo es igual a V sub pico por el seno de omega t, de donde omega es 2 pi ft. Omega es 2 pi f, donde pi es 14 radianes, o sea 180 grados. Aquí tenemos una señal senoidal, tiene un periodo de 10, pero podemos calcular en este punto que tiene un tiempo de 443 milisegundos. Observamos que el voltaje en este punto, miramos acá,
y es de 2 voltios. Eso quiere decir que el valor instantáneo en este tiempo, o sea, en este instante, es de 2 voltios, tal como está acá. Otro ejemplo: hallar el voltaje instantáneo en un tiempo t igual a 5 milisegundos para la señal alterna de voltaje en una casa que tiene un valor MRS de 110 voltios y una frecuencia de 60 Hz. El voltaje pico sabemos que es 1.4 por PRMS, o sea, 1.4 por 110, los 254 voltios. Y el valor instantáneo, tenemos el voltaje pico que es 154 por el seno de 2pi ft, f60 de 5 milisegundos. Aplicamos la fórmula, si quiere, por la calculadora. Primero, siempre multiplicamos 2πf por t, donde f es 60, t es 5 por 10 a la menos 3, porque es 5 milisegundos, y el tiempo. Esto en calculadora, la sacamos el seno y lo multiplicamos por 154, y eso nos da 146.4. Entonces ya sabemos qué quiere decir amplitud, que se puede medir en voltaje pico, en voltaje RMS, en valor instantáneo dependiendo del tiempo. Ahora vamos a ver lo que es la fase. En forma general, una señal alterna es descrita por una ecuación donde refleja su magnitud, frecuencia y fase. La fase es el grado de corrimiento en grados que tiene una señal con respecto al eje vertical o a otra señal. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de voltaje, esta de color rojo, tenemos EDT, y otra señal en azul que ya vemos aquí, UDT. Esos son 2 voltajes. Nosotros nos damos cuenta que esta señal comienza desde 0, usted tiene fase 0, pero esta otra no tiene fase 0, están corridas. Por eso decimos que esta señal está desfasada con respecto a la otra. Para medir el desfasaje, que se da en grados, entonces tenemos que conocer el tiempo de desfasaje. El tiempo de desfasaje que tenemos entre este punto y este punto de la señal, observen que menos de 2, en forma precisa aquí el simulador nos da 1.39 milisegundos. 1.39 milisegundos por 360 grados sobre 10, porque 10 es el periodo de la señal, mire, de 0 acá. O sea, un ciclo, y un ciclo nosotros tenemos que es de 360 grados. Esa multiplicación nos da 50 grados, o sea que en grados estas dos señales están desfasadas 50. La fórmula general entonces para cualquier voltaje es voltaje máximo, o sea, voltaje pico por el seno de WT más el ángulo de fase, donde W es 2πf. Bueno, ya conociendo amplitud, fase, periodo, frecuencia, miremos lo que es un condensador o un capacitor. Un condensador es un elemento utilizado en electrónica encargado de almacenar voltaje a través de su campo eléctrico. Entonces quede claro, un condensador almacena un voltaje porque tiene dentro de él un campo eléctrico. Al aplicarle un voltaje al condensador, este se carga en forma exponencial partiendo de 0 al valor n. Y al desconectarse, esta fuente se descarga también exponencial hasta 0. De un condensador, el principio es que se carga cuando se coloca un voltaje y lo almacena en forma de campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? La unidad de medida es el faradio y se llama capacitancia. Un microfaradio es un millonésimo de faradio. Un nanofaradio es 10 a la menos 9 faradio. Y un picofaradio es 10 a la menos 12. Que quede claro eso. O sea que un microfaradio es 1000 nanofaradios. Y un nanofaradio son 1000 picofaradios. Entonces son las unidades de un condensador: el microfaradio en electrónica, microfaradio, nanofaradio y picofaradio. Hay condensadores que son no polarizados, por ejemplo este que es 10 nanofaradios, y polarizados que se llama electrolítico.
Entonces simboliza el más y el menos de un condensador. Este es un condensador ya grandecito, tiene 100 microfarads. Aquí se presentan la figura de forma real, condensadores no polarizados, generalmente de cerámica. Están aquí, son de valores pequeñitos, mira. Dice que un condensador tiene que, además del tamaño y la capacidad, tenemos que decirle a qué voltaje, porque recuerde que un condensador almacena voltaje, entonces de 50, de 100, de 600 voltios. En cambio estos son condensadores electrolíticos, son de capacidad mayor, de 100 micro, 220 micro, y están polarizados. Fíjense que ustedes alcanzan a observar que hay un menos, quiere decir que esa partícula es negativa y la otra es la positiva. La posición que presenta un condensador de la corriente externa se denomina reactancia capacitiva. Acuérdense, reactancia capacitiva, y su fórmula es 1 sobre 2pi Fc. F de frecuencia y C capacitancia. Miremos que cuando F vale 0, esto es 0 que hacer en el denominador, X sub C es infinito. O sea que en términos prácticos X sub C es un valor muy grande, lo que quiere decir que se opone al paso de la corriente. Entonces tengamos en cuenta que en corriente continua un condensador lo que hace es oponerse al paso de la corriente, o sea que es como si fuera un circuito abierto. El voltaje en un condensador por ley de Ohm es su reactancia por corriente. Ahora miremos un circuito serio. Aquí tenemos la resistencia, tenemos el condensador, el voltímetro para medir el V sub C, el voltímetro para medir V sub R, el amperímetro para medir la corriente, la fuente de voltaje. Fíjense que hay una ondita, quiere decir que es fuente de corriente alterna. Este es el voltaje en la resistencia y el voltaje en el condensador. Para el ejemplo tenemos un voltaje aquí RMS de 5 voltios, la frecuencia de la señal de 60 ciclos, R de 2.2K esta, y un condensador este con capacidad de 1 microfarad. No se olvide que en la fuente de voltaje de corriente alterna tenemos que dar el valor de E, como está aquí, y además la frecuencia. Son cosas importantes. Y aquí tenemos lo rojo, ve aquí, ET rojo es el valor de la fuente de voltaje, y es azul, esta es la corriente, y el voltaje. Observen ahí que las dos señales no están en fase. Igualmente nosotros podemos dibujar el valor de la fuente de entrada con el valor en la resistencia, que tampoco están en fase, que es la verde. E igual el voltaje con el voltaje en el condensador tampoco están en fase. O sea que todas esas tres señales están desfasadas. Vamos a calcular estos desfasajes, pero antes vamos a calcular la impedancia. En un circuito serie RC, aquí tenemos resistencia y reactancia. La combinación de la resistencia y la reactancia se llama impedancia, y es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más X sub C cuadrado. La corriente va a ser E sobre la impedancia. V sub R es R por I, V sub C, X sub C por I, o también E es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más V sub C cuadrado. El desfasaje de voltaje, o sea de este R, fíjense que este es E y este es fase del voltaje en la resistencia y fase del voltaje en el condensador. Este es por tangente que es opuesto, que Pc sobre R tenemos aquí. Y para el condensador, este phi sub C, o sea, opuesto es V sub R sobre V sub C. Esto es lo que llamamos nosotros el diagrama fasorial. Para los valores dados, entonces tenemos que X sub C es 1 sobre 2 pi, que es 60, pi, F, que es 60, y un condensador de 1.6 microfarads, o sea 1 por E a la menos 6.
Eso nos da 2650 ohmios, o sea, aproximadamente 2.6K. Podemos hallar aquí la impedancia, que es X sub C, o R al cuadrado, que es 2.2, y X sub C, que es 2.6 al cuadrado. Eso nos da 3.4 kilo ohm. Y para hallar la corriente es E sobre impedancia, o sea, 5 sobre 3.4, nos da 1.47 miliamperios. Aquí tenemos el voltaje de la resistencia, que es R por I. Voltaje en el condensador, que es XC, que ya se sabe, por la corriente. Fíjense que aquí en estos dos la corriente es la misma, porque estamos en un circuito serio. De B sub R es 3.2 y B sub C 3.8. Luego E, que es igual a BR cuadrado BC cuadrado, nos da aproximadamente 4.97 y aproximadamente 5 voltios. Y los ángulos, nos da 3.8 sobre 3.2, que BC sobre BR nos da 49.8. Y el voltaje en el condensador, y es 3.8 y 3.2 para calcular la fase en el condensador. Tenemos este cálculo de tangente, nos da menos 40.1.